Hablemos claro, la mayoría de los cursos que están creados hoy con IA tienen un problema de fondo. Se sienten planos, y no es porque al creador le falta experiencia o porque el tema no sea interesante. Es algo más técnico. Estamos usando herramientas que por diseño tienden a darnos las propuestas más promedio que existen. Soy Alejandro Juárez, director y fundador de Ignis University. En Ignis University hemos hecho más de 100 cursos de más de 50 expertos y muchos de ellos han sido desarrollados gracias a la IA. Si ahora mismo abres ChatGPT y le pides una estructura para un curso de marketing, lo más probable es que te dé un temario muy estándar. El mismo esquema lógico que le daría a miles de millones de personas. Al final, terminas con un contenido que se siente genérico y casi como un commodity. Y el problema de vender información genérica es que el usuario se siente estafado porque lo pudo haber conseguido gratis. Pero existe una forma diferente de trabajar. Una metodología para guiar a la IA fuera de las respuestas obvias y lograr que nos ayude a estructurar algo realmente único y con profundidad. Para lograr esto, primero necesitamos entender cómo funcionan realmente estos modelos por dentro. Los modelos de lenguaje como GPT-4, Claude, Gemini no conocen los temas en la misma forma que nosotros lo hacemos. Son esencialmente motores de probabilidad. Su función principal es predecir cuál es la siguiente palabra más lógica en una frase. Si yo escribo "el cielo es", el modelo calcula la probabilidad de la palabra que sigue. La palabra azul tendrá una probabilidad altísima, quizás del 99.99%. Otras opciones menos comunes tendrán porcentajes mínimos. Por defecto, el modelo casi siempre va a elegir la opción más probable, porque ha sido entrenado para ser útil y coherente. A esto se le llama RLHF, o aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Durante su entrenamiento, se premia al modelo cuando da respuestas seguras, sensatas y esperadas. Básicamente están optimizados para no equivocarse y seguir el camino más transitado. Visualiza esto como una campana de Gauss. Esta curva representa todas las posibilidades de las respuestas que la IA te puede dar. La gran mayoría de las respuestas se agrupan en el centro, en donde vive la máxima probabilidad. En esta zona están los consejos típicos como "conoce a tu cliente ideal" o "sé constante". Todos estos son consejos correctos, sí, pero son los que todo el mundo dice. El problema es que ahí es donde se queda la mayoría del contenido generado por IA, en lo seguro. A esto se le conoce técnicamente como mode collapse o colapso de modo. Sin embargo, el valor real de esos cursos por los que la gente estaría dispuesta a pagar no suele estar en el centro, está en los extremos de la curva. Ahí es donde encuentran los enfoques novedosos, las ideas contraintuitivas y esa experiencia que se siente de experto a experto, que es única. El reto es que para la IA, esos extremos van en contra de su configuración predeterminada de seguridad. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? ¿Cómo hacemos que el modelo deje de darnos la respuesta más obvia y nos ofrezca algo con más sustancia? Mucha gente intenta solucionar esto pidiéndole al modelo que sea creativo, disruptivo, y entonces se pone con los prompts: sé más creativo, sé más disruptivo. Y la verdad es que para eso casi nunca funciona. Para la IA, creativo suele significar simplemente usar adjetivos más raros, metáforas floridas o un tono exagerado. Pero la idea de fondo sigue siendo la misma. Es esa misma idea genérica del centro de la campana. La verdadera solución es matemática y viene de una técnica conocida como verbalized sampling o muestreo verbalizado. La premisa es sencilla pero muy potente. En lugar de pedir una respuesta directa, le pedimos a la IA que genere múltiples opciones. Y lo más importante es que evalúe sus propias probabilidades. Le instruimos para que actúe como un crítico de su propio trabajo antes de que nos lo entregue. Lo fascinante es que el modelo es perfectamente capaz de reconocer sus propios clichés. Si le preguntas ¿qué tan probable es que otro modelo de IA produzca esta misma idea?, el modelo le puede asignar una puntuación. Sabe lo que es típico y lo que no es típico. Nuestro trabajo hoy será usar un proceso de 4 pasos para explotar esta capacidad. Vamos a pedirle que genere ideas, que identifique cuáles son las más obvias, las de gran alta probabilidad, y que las descarte deliberadamente. Nos vamos a quedar entonces solo con lo de baja probabilidad lógica. Esas ideas que son raras estadísticamente
pero que tienen todo el sentido del mundo cuando las lees. Así es como convertimos una herramienta de texto predictivo en un motor de insights avanzados. En los próximos minutos vamos a dejar de usar prompts mágicos de una sola línea para empezar a usar ingeniería de contexto. Empecemos. El primer error que comete casi todo el mundo a crear un curso es asumir que la IA va a ser el trabajo pesado de la invención. Y aquí es donde tenemos que cambiar el chip radicalmente. La IA no es una fuente de sabiduría original. La IA es, en el mejor de los casos, un multiplicador de esta fuerza. Piénsalo matemáticamente. Si tú le das 0 contexto real y le pides que multiplique por 100, el resultado siempre será 0. 0 por 100 es 0. Siempre. Si le das un prompt vago como escribe un módulo sobre liderazgo para gerentes, la IA entra en pánico probabilístico. Como no tiene datos específicos tuyos, rellena los vacíos con el promedio del Internet, con el promedio de lo que tiene precargado. Va a alucinar cosas genéricas porque no tiene nada sólido a lo cual agarrarse. El resultado entonces es un texto que suena bien, gramaticalmente perfecto, pero que está vacío de alma y nada de experiencia real. Así que el paso 1 no es pedir, el paso 1 es dar. Tienes que ejecutar lo que yo llamo como el vaciado de cerebro, un brain dump. Y quiero ser muy específico y táctico en cómo hacer esto, porque la mayoría de la gente lo hace mal, lo hace pésimo. Existe un fenómeno psicológico llamado la maldición del conocimiento. Cuando eres experto en algo, olvidas lo que es no saber ese algo. Las cosas que para ti son obvias, para tus alumnos son revelaciones nuevas. Si te sientas a escribir, tu cerebro edita automáticamente todas esas obviedades y te quedas solo con lo normal. Además, cuando escribimos, nos preocupamos por la gramática, la estructura y sonar inteligentes. Eso mata por completo el flujo de la experiencia cruda. Por eso quiero que tires el teclado. Usa la función de voz de la app de ChatGPT o de Gemini o usa una grabadora de notas. Levántate de la silla, camina porque el movimiento ayuda a fluir y empieza a hablarle al modelo como si le estuvieras contando tus secretos a un colega de confianza. Como si estuvieras platicando en un bar, ya en la noche, en estas filosofadas que nos encantan después de 2 copas, cuando ya no tienes el filtro corporativo puesto. No te preocupes por el orden. No te preocupes si te saltas de un tema a otro o si te trabas. Solo escupe toda la información que tengas. Cruda, sucia, desordenada. ¿Qué tipo de información buscamos? Aquí está el filtro de oro. Si la información que vas a dar está en la primera página de Google, no sirve. No me sirve para nada. La IA ya tiene Google en su base de datos. No necesita que tú se lo repitas. Lo que realmente necesito es lo que está en tu cabeza. Eso es lo único que tiene valor de mercado real. Necesitamos estas cicatrices de guerras. No le digas al modelo, soy bueno gestionando crisis. Eso es una opinión y la IA la va a convertir en un párrafo motivacional, vacío y que a nadie le va a interesar. Dile, en el cuarto trimestre de 2023 se nos cayó el servidor principal durante un Black Friday. Perdimos $50,000 en una hora. Tuvimos que improvisar un checkout manual usando Google Sheets y PayPal directo. Fue un desastre, pero recuperamos el 40% de las ventas y aprendimos bla, 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 bla. ¿Ves? La diferencia es abismal. El primer ejemplo es aire. El segundo es un caso de estudio con datos, conflictos, dolor, resolución. Es una historia que solo tú puedes contar. Cuéntale sobre ese cliente pesadilla con el que casi pierdes tu licencia, cómo lo salvaste y cómo en el último minuto, usando una técnica poco ética pero legal, explícale todo, explícale esa metodología rara que usas que va en contra de lo que dicen los libros de texto universitarios, pero que a ti te funciona en la práctica. Dale porcentajes reales, nombres de herramientas oscuras, lo que nadie más usa, errores específicos, los que cometen todos los novatos en la industria, que los cometen todos los días y que hacen poner los ojos en blanco totalmente. Lo que buscamos aquí es saturar la ventana de contexto del modelo y la vamos a saturar con tu experiencia. Lo que buscamos es agarrar un lienzo en blanco y saturarlo con el color que solo tu experiencia puede pintar. Cada parte de este lienzo que tú no pintes con tu experiencia, la IA lo va a pintar con un color gris sacado de Wikipedia. Cuanto más sucio, desordenado, específico y real sea este vaciado, menos espacio le dejas a la IA para inventar cosas genéricas. Estamos forzando al modelo a trabajar con tus datos.
limitando su capacidad de recurrir a datos de entrenamiento promedio. Básicamente le estamos quitando las ruedas de entrenamiento y obligándola a correr con gasolina. Una vez que has escupido toda tu información, tienes un documento caótico. Tal vez la transcripción desordenada termine con 2,000 o 3,000 palabras. Tu instinto natural, y lo que hace el 99% de la gente, es decirle a ChatGPT: por favor, toma esto, límpialo, organízalo y acaba en un temario lógico. Y eso es el error fatal. Si haces eso ahora, la IA va a tomar tu caos y lo va a suavizar. Va a conectar los puntos de la forma más amable y no solo amable, predecible posible. Va a lijar todas las aristas interesantes. Va a quitar toda la carne de tu conocimiento. Básicamente le vas a pedir que cubra las grietas de tu conocimiento con palabras bonitas. Y recuerda, amable no vende. No vende cursos de alto nivel. No vende cursos para la gente. La gente paga por la verdad cruda, no por la cortesía. Necesitamos fricción. Necesitamos presión. Así que antes de estructurar nada, vamos a usar una técnica crítica que yo llamo el abogado del diablo inverso. En lugar de pedirle que organice tu información, le vas a pedir que la ataque. Queremos convertir a la IA en tu oponente intelectual, no en tu asistente. El prompt que vas a usar es algo así: actúa como el crítico más escéptico, el más cínico y avanzado de mi industria. Tienes 20 años de experiencias y odias el contenido superficial. Analiza la transcripción que acabo de dar y destrúyela. Encuentra los huecos lógicos. Dame por qué esto no funcionaría en el mundo real. Hazme las preguntas incómodas. Esas preguntas que un estudiante avanzado me haría y que yo no he contestado aún. No seas amable, sé útil. Esto es crucial porque te va a ayudar a tapar todos los agujeros antes de grabar. La IA va a leer tu transcripción y al adoptar ese rol de crítico experto, va a detectar las cosas que tú asumiste que eran obvias porque no se lo dijiste. Por ejemplo, imagina que estás haciendo un curso de trading. En tu vaciado de cerebro hablaste las maravillas de tu estrategia. La IA, en ese modo de abogado del diablo, te va a decir: ok, dices que esta estrategia de inversión funciona con un retorno del 20%, pero tu transcripción asume un mercado de volatilidad baja. ¿Qué pasa si el índice VIX se dispara a 40 puntos? ¿Qué pasa si hay un crash de liquidez? No has mencionado nada sobre gestión de riesgo catastrófico. Si un alumno sigue esto en una crisis, perderá todo su capital. Explícame cómo te proteges ahí. Esa pregunta vale oro puro. Te aseguro que cuando lees eso, tu cerebro de experto se despierta de golpe. Vas a sentir la necesidad de defenderte. Y aquí es donde usas el dictado por dedos de nuevo. No te sientes a escribir un ensayo formal. Activa el micrófono y discute con la IA. Contéstale con la naturalidad y autoridad que solo tú tienes. Mira, es una observación buena, pero te equivocas en una cosa. En un escenario de VIX 40 no usamos esta estrategia base. Lo que hacemos es cambiar la tasa de apalancamiento a 1 a 1 y comparamos opciones de put fuera del dinero para cubrir la cola de riesgo, aunque nos cueste un 2% de rentabilidad mensual. ¿Viste? Fíjate en la magia de lo que acaba de pasar. Al responder esa objeción específica, acabas de verbalizar el protocolo avanzado de gestión de riesgos, que probablemente se te había olvidado incluir si hubieras hecho la lista de temas feliz y optimista. Este intercambio, este peloteo de preguntas difíciles y respuestas ricas, es lo que eleva el material. Y no lo haces una vez, lo haces 2 o 3 veces. La IA te ataca y tú te defiendes con datos, con matices. Y la IA incorpora esta nueva información. Estás obligando a la máquina a profundizar en las esquinas de tu conocimiento que normalmente están en piloto automático. Estás convirtiendo el conocimiento implícito, lo que sabes pero no dices, en conocimiento explícito, lo que enseñas. Cuando finalmente le pidamos el temario a la IA, no va a ser una lista genérica de Wikipedia. Va a ser un mapa de batalla con toda la teoría probada bajo fuego, blindado contra críticas y lleno de esos matices de experto que justifican cobrar 500 o 1,000 pesos o incluso dólares por tu curso. Ahora que tenemos una base de datos brutal, blindada contra críticas y llena de experiencia real, llegamos al momento de la verdad. El momento donde el 90% de los creadores tropieza y tira todo el trabajo por la borda. Llega el momento de pedir el temario del curso. Tu intuición, entrenada por años de usar Google, te va a decir que escribas algo como: actúa como un diseñador instruccional experto y crea una estructura de curso basado en esta información. Crees que como ya le diste buenos datos en el paso anterior,
el resultado será automático. Crees que el input de calidad garantiza el output de calidad. Y aquí es donde la estadística te da una bofetada brutal. Lo que la IA te va a devolver es profundamente decepcionante. Te va a escupir lo que yo llamo una estructura de vainilla, el helado que todos piden. Módulo 1. Introducción a la historia y definiciones básicas. Módulo 2. Historias y fundamentos técnicos. Módulo 3. Importancia de X en el mundo actual. Módulo 4. Estrategias y herramientas. Módulo 5. Conclusiones y pasos siguientes. Míralo bien. Es aburrido, es predecible, es literalmente la estructura estándar de cualquier curso de $10. La IA ha tomado tu información de experto, tus cicatrices de guerra y las ha diluido completamente en un formato de principiante. No es porque sea tonta, es porque le pediste que actuara como un diseñador instruccional. Y en el corpus de datos de entrenamiento de la IA, la mayoría de los diseños instruccionales son corporativos, académicos y seguros. Para la IA, esta estructura lineal es lo normal. Es el centro de la campana de Gauss. Es el promedio. Es lo que hacen todos. Y aquí viene tu segundo error. El error que te mete en un bucle infinito de frustración. Tu reacción natural al ver este desastre es decirle: no, esto es muy básico. Hazlo más avanzado. Hazlo nivel experto. Hazlo mejor. Cuidado aquí. Este es el problema técnico que nadie te explica. La IA no entiende el concepto de mejor de la misma forma que tú lo que entiendes. Tú quieres profundidad pedagógica. La IA interpreta tu queja como una petición de complejidad léxica. Cuando tú le dices hazlo más avanzado, la IA no cambia la lógica. No reestructura el flujo de aprendizaje para hacerlo más retador. Lo que hace es ir al diccionario de sinónimos y activa el modo tesauro. Puros sinónimos. La IA interpreta avanzado como palabras grandes. Donde antes decía módulo 1 introducción, ahora dirá módulo 1 maestría inicial de los paradigmas fundamentales. Donde antes decía fundamentos, ahora pondrá inmersión profunda en los vectores estratégicos y el contexto histórico. ¿Ves lo que está pasando? Te da un maquillaje semántico. El esqueleto del curso sigue siendo el mismo esqueleto lineal y seguro, pero ahora está vestido con palabras rimbombantes que suenan a un consultor de LinkedIn que cobra por hora, pero no entrega resultados. Es una trampa mortal. Tú pides más calidad, la IA te da más adjetivos. Tú te frustras y piensas, la IA no sirve para esto, cuando en realidad el problema es que estás luchando contra la tendencia probabilística del modelo de ser promedio. Estás pidiendo resultados excepcionales usando la ruta por defecto. Si quieres resultados excepcionales, tienes que hacer la excepción. Si lanzas ese curso, por muy bonitos que suenen los nombres de los módulos, tus alumnos se van a dar cuenta a la primera lección. Se van a dar cuenta que no hay una nueva forma de pensar, solo una nueva forma de hablar. Probablemente ni siquiera entiendan de qué se tratan los módulos. Y ahí es donde empiezan los reembolsos. La gente no paga precios altos por historia, por definiciones. La gente paga por transformación. Y la transformación rara vez sigue una línea recta y predecible. Para salir de este loop, tenemos que dejar de pedirle a la IA que mejore las cosas y empezar a usar la estadística pura y dura a nuestro favor. Aquí es donde entra en juego la técnica del verbalized sampling. Pero antes de darte el prompt, quiero que entiendas por qué esto funciona. Esto no es magia negra. Esto es ciencia de datos aplicada. Un estudio reciente nos dio la clave para entender el por qué los modelos de entrenamiento de alineación tienden a volverse repetitivos y predecibles. El culpable tiene nombre y apellido. Se llama sesgo de tipicidad, typicality bias. Resulta que durante el entrenamiento de la IA, los evaluadores humanos, o sea, las personas que le dicen a la IA si lo que lo hizo estuvo bien o mal, tienen un sesgo cognitivo, y es un sesgo enorme. Prefieren textos que les resulten familiares y fáciles de procesar. Si una respuesta es demasiado novedosa o muy compleja, la apuntan bajísimo. Si es típica y suena normal, la apuntan alto. Entonces, ¿qué aprendió el modelo? Pues aprendió a sobrevivir y ser premiado. Debe entonces suprimir su propia creatividad y converger hacia las soluciones genéricas. A esto se le llama el mode collapse. Y el mode collapse no es un fallo del algoritmo, es una propiedad inerte de los datos de preferencia humana. Básicamente, entrenamos a la IA para tener miedo a ser original. Y a ver, tiene sus ventajas. Prefieres que la IA sea sumamente original en temas médicos y te dé
lo que más probable sea de lo que estás enfermo a que te dé una enfermedad que nadie conoce y que probablemente ni tengas. La mayoría de la gente intenta solucionar esto subiendo la temperatura del modelo. Piensan que temperatura alta es igual a creatividad, y eso es un error. La temperatura solo añade el ruido aleatorio. Si la subes, el modelo no se vuelve más inteligente, se vuelve más incoherente. Aquí es donde entra el Verbalized Sampling. El estudio demostró que los modelos tienen una capacidad oculta de introspección. Saben qué tan típico o atípico es una respuesta antes de darla. Entonces, en lugar de pedir una sola respuesta, ejemplo, dando una estructura, le pedimos al modelo que genere múltiples opciones y que verbalice las probabilidades de estas opciones. Al hacer esto, desbloqueamos por completo la capacidad del modelo para explorar respuestas menos frecuentes pero válidas, recuperando esa distribución rica y diversa que aprendió durante su preentrenamiento, pero que el RLHF suprimió por completo. Los datos del estudio son brutales. En tareas de escritura creativa y estructuración, el Verbalized Sampling aumenta la diversidad de las respuestas entre un 1.6 y 2.1 veces la comparación con el prompting directo. Estamos hablando de duplicar la originalidad matemática del contenido. Y lo mejor, lo hace sin sacrificar la calidad ni comprometer los filtros de seguridad. No es que el modelo alucine, es que se vuelve más valiente. Y un dato clave para nosotros es que esta teoría funciona mejor cuanto más grande es el modelo. Modelos avanzados como GPT-4, Gemini Pro o Grok Pro son los que más se benefician. Así que lo que vamos a hacer en el siguiente prompt es desbloquear ese candado de seguridad. No vamos a dejar que el modelo elija por nosotros. Vamos a forzarlo a generar opciones que están en la cola de la distribución. Te voy a dar uno de los prompts que usamos en English University. Es el prompt de navegación probabilística. Basado en el contexto que hemos generado, necesito que diseñes 3 opciones de estructura curricular radicalmente diferentes. Quiero que califiques estas opciones basándote en la probabilidad de que un modelo de IA estándar sugiera esta estructura. Y le vas a pedir 3 versiones. Opción A. Esta va a ser la segura, tu baseline. Una estructura con probabilidad alta, P mayor a 0.5. Esto es lo que esperaría la mayoría. Esto es la lógica lineal estándar. Esa la vas a usar como grupo de control. Después, tu opción B será tu opción experta. A mí me gusta llamarlo el sweet spot. Es ese punto exacto en donde la estructura tiene una baja probabilidad. P menor a 0.1. Aquí es donde quiero que te enfoques. Esta es la incertidumbre epistémica. Busca conexiones que son lógicamente sólidas, pero que aparecen muy poco en un set de entrenamiento, porque son de nicho muy avanzado. Enfócate en resolver problemas complejos que la mayoría ignora. La tercera opción es la disruptiva. La última punta de la cola, the long tail. Es una estructura de muy baja probabilidad, P menor a 0.05. Quiero un ángulo contraintuitivo. Rompe el orden cronológico, rompe con el status quo, empieza por el final, desafía las convenciones pedagógicas, prioriza la novedad y el factor sorpresa. Cuando ejecutes esto, vas a ver la magia de la estadística en tiempo real. La opción A será sólida pero aburrida. Es el curso que harán tus competidores. Es el baseline del que todo el mundo está trabajando. Esta es la base de la que hablamos. La opción C será disruptiva. Y a veces será una locura. Tal vez te sugiera empezar en el curso enseñando cómo quebrar a la empresa para luego enseñar a salvarla. A veces es completamente inútil, pero a veces tiene una generalidad lateral que jamás se te hubiera ocurrido. La opción B es lo que los científicos llaman el sweet spot. La opción B es la que a mí más me gusta. Es lo suficientemente rara para ser única, pero lo suficientemente probable para ser coherente y útil. Y ahí es donde vive el dinero. Ahora tienes 3 caminos frente a ti. ¿Cuál eliges? La respuesta correcta es ninguna y todas. Si te quedas solo con la opción A, la segura, eres otra vez un commodity. Eres uno más del mercado. Fácil de vender, pero imposible de recordar. Si eliges solo la opción C, la disruptiva, corres el riesgo de crear confusión y perder al alumno en el caos. Si optas solo por la opción B, puedes volverte tan técnico que nadie pase del primer módulo. El secreto de los mejores estrategas es lo que yo llamo el método Frankenstein. No elegimos, operamos. Cosemos las mejores partes de cada una en un cuerpo para crear una bestia única. Piénsalo como si esto fuera un proyecto arquitectónico. La A
son los cimientos, la B son las vigas y la C son las fachadas. Entonces, estos son los pasos que yo recomiendo. Paso 1, el esqueleto. El esqueleto es la opción A. Tomamos el índice de la opción A para garantizar fluidez. El cerebro humano aprende de forma lineal. Introducción, nudo, desenlace. Necesitamos reducir la carga cognitiva de la navegación para que el alumno use su energía en aprender, no en ubicarse. El siguiente paso es el trasplante de órganos, la opción B. Aquí inyectamos el valor real. Vamos módulo por módulo. Mira el módulo 1 de tu esqueleto A. Si dice historia del email marketing, lo borras, porque eso es relleno. Buscas lo equivalente en la opción B. Quizás va a venir más como protocolos de autenticación y ¡boom! Trasplante realizado. Reemplazamos la paja del A por la profundidad técnica de la B. Y ahora enseñas el motor, no quien inventó la rueda. El siguiente paso es la cirugía estética. Y aquí es donde entra la opción C. Finalmente, hazlo sexy para que todos den clic. Toma el ángulo provocador de la opción C. Si ahí sugiere algo como el email zombie, úsalo. Tu módulo final no se va a llamar historia, que es la opción A, ni protocolos, que es la opción E. Se va a llamar protocolo zombie, resucitando tu performance de mails. Tienes la seguridad lógica, la profundidad técnica y el gancho de marketing en un solo paquete. Un híbrido monstruoso pero irresistible. Y ojo, eso no es trabajo manual si usas el prompt correcto. Puedes pedirle a la IA que haga la cirugía por ti. Le vas a decir algo como: actúa como el arquitecto de contenido. Crea una estructura híbrida definitiva. Usa el flujo lógico de la opción A, o sea, el esqueleto. Reemplaza lo genérico con la densidad técnica de la opción B, los órganos, y reescribe los títulos con el tono provocador de la opción C. Esa es la piel. Pero recuerda, esto es solo una herramienta. Lo vital no es el prompt, es tu criterio. Tú decides qué pieza te sirve y cuál no. Cuando asumes esta responsabilidad, dejas de ser un usuario de copia y pega para convertirte en un director creativo que orquesta resultados, y resultados reales. Aquí llegamos a un punto crítico. Tienes una estructura general sólida, pero si le haces suma a los módulos, probablemente te vas a encontrar con lo que yo llamo la trampa de la Wikipedia otra vez. Este es el error silencioso que mata las ventas de los cursos. Miras tus lecciones, miras las clases y ves títulos como Introducción al SEO, Historia de las criptomonedas, Definición de liderazgo, Los 3 tipos de iluminación. Si tu temario se ve así, estás muerto en el agua. ¿Por qué? Porque estás vendiendo información. Y en el 2026, la información es un commodity. El costo marginal hoy de la información es 0. Tu cliente puede ir a YouTube o puede preguntarle a cualquier ChatGPT y obtener esa definición en 3 segundos y completamente gratis. Nadie saca su tarjeta de crédito para saber qué es algo. La gente paga por saber cómo usar. La gente paga por saber cómo hacer. Eso es algo para cambiar su dolorosa realidad actual por una realidad mejor. Pagan por transformación, no por definición. Pagan por el cómo, no por el qué. Así que necesitamos aplicar un filtro riguroso a cada línea de tu temario. Lo que yo llamo la transformación activa. Quiero que mires cada título y te hagas una pregunta brutal. ¿Esto describe un concepto académico o promete un resultado tangible? Vamos a ver unos ejemplos reales para que entiendas la diferencia en el dinero. Versión pobre. La importancia de la iluminación en el video. Esto suena a tarea escolar. Versión rica. Esquema de 3 puntos. Cómo verte cinematográfico con lámparas de $20. Otro ejemplo. Versión pobre. Fundamentos de la dieta keto. Versión rica. Protocolo de 72 horas. Cómo entrar en cetosis profunda sin sufrir gripe keto. Versión pobre. Introducción a la productividad. Versión rica. El sistema de bloques. Cómo recuperar 10 horas de tu semana laboral sin madrugar más. ¿Notas la diferencia física que sientes al leerlos? El primero es pasivo. Te invita a dormir. El segundo es activo. Abre un bucle de curiosidad en tu cerebro. Te hace pensar, ¿cómo se hace esto? Necesito saberlo. Para lograr esto masivamente, no tienes que reescribir todo a mano. Vamos a usar a la IA, otra vez como nuestro copywriter de respuesta directa. Usa este prompt para pulir tu índice. Actúa como un copywriter de respuesta directa experto en introducción. Revisa cada uno de los subtemas de esta estructura. Detecta cualquier título que suene a definición directa, académico o pasivo. ¿Qué es X? Historia de Y. Introducción a Z. Reescríbelo agresivamente para que sea una promesa de acción o transformación. Usa la fórmula: nombre del método
más verbo de acción, más beneficio tangible, más sin el dolor común. Ejemplo, en lugar de consejos de venta, escribe el cierre de 3 pasos para duplicar tu conversión sin ser agresivo. Este pequeño ajuste psicológico cambia radicalmente la percepción de valor de tu oferta. Cuando el alumno lee el índice antes de comprar, no debe pensar, esto parece un libro de texto. Debe pensar, Dios mío, estos son exactamente los problemas que tengo y aquí están las soluciones exactas a estos problemas. Estás convirtiendo un temario aburrido en una carta de ventas irresistible módulo por módulo. Si te das cuenta, todavía no empezamos a escribir. Esta es la pieza final antes de empezar a escribir una sola palabra. El mayor enemigo de la predicción de cursos no es la falta de ideas. Es algo mucho más mundano y paralizante. Es la incertidumbre del volumen. Te sientas a escribir el primer guión de la primera lección y de repente te congelas. Empiezas a preguntarte, ¿esto es muy corto? ¿Esto es muy largo? ¿Estoy divagando? ¿Será suficiente para justificar el precio? Esa duda es veneno. Esa duda genera procrastinación, porque tu cerebro no sabe cuándo ha terminado. Así que nunca empieza. Vamos a eliminar esa duda con un sistema de ingeniería inversa de tiempo. Vamos a dejar de tratar la creación de cursos como un arte surreal y vamos a empezar a tratarla como una línea de manufactura. El primer paso es el calibrado personal. Lo primero que necesitamos es tu métrica base y eso no la puedes adivinar. Quiero que hagas esto ahora mismo. No lo pienses, hazlo. Saca tu teléfono, abre tu grabadora de voz, busca un texto, cualquiera, lo que sea, una página de un libro, un email largo, lo que hayas escrito, lo que sea. Dale al botón de grabar y lee ese texto en voz alta. Pero ojo, no lo leas rápido, no lo leas como si estuvieras leyendo términos y condiciones. Léelo como si estuvieras enseñando. Haz pausas, pon énfasis, respira. Hazlo exactamente durante 60 segundos. Una vez que hayas llegado a los 60-70 segundos, para y cuenta las palabras que leíste. Ese es tu número de producción, son tus palabras por minuto. Para la mayoría de los seres humanos ese número va a estar entre 130 y 160 palabras por minuto. Si te sale 200, estás hablando demasiado rápido. Si te sale 100, estás durmiendo a tu audiencia. Digamos para este ejemplo que tu ritmo ideal está en los 150 palabras. Paso 2. La meta macro. El siguiente paso es encontrar la meta macro. Ahora define la meta de tu producto. Olvídate de las palabras por un segundo y ahora vamos a pensar en tiempo. ¿Qué le vas a prometer a tu cliente? ¿Es un crash course de un programa de 30 minutos o es una masterclass de 5 horas? Supongamos que quieres crear un curso sólido de esos que se venden por $500. Digamos que el objetivo entonces son 3 horas de contenido puro. Aquí viene la magia. 3 horas son 180 minutos. Multiplica 180 minutos por tu ritmo de palabras, por 150 en este caso. El resultado, 27,000 palabras. En este preciso instante, la creación de tu curso ha dejado de ser un problema creativo y se ha convertido en un problema logístico. Ya no estás esperando a que te visiten las musas. Tienes una cuota de producción. Tienes que producir 27,000 palabras de calidad. Punto. Y aquí llega el paso 3, la granularidad, el poder de ladrillo por ladrillo. 27,000 palabras suena muchísimo. Suena a escribir una novela corta. Si te quedas ahí, te vas a bloquear por completo. Así que vamos a romper esta montaña en ladrillos manejables usando tu estructura Frankenstein. Si tu curso tiene 10 módulos, divide 27,000 entre 10. Esos son 2,700 palabras por módulo. Si cada módulo tiene 5 lecciones, divide 2,700 entre 5. Esas son 540 palabras por lección. ¿Ves lo que acaba de pasar? 500 palabras ya no es una novela. 540 palabras es literalmente una página y media en un Word. Es un email un poco largo. Psicológicamente tu cerebro, puedo escribir eso en 20 minutos. Y tiene razón. El miedo desaparece porque el objetivo es ridículamente pequeño. Aún así, viene el paso 4. El Constraint-Based Prompting. Es el control de la IA. Ahora, aquí es donde la mayoría vuelve a fallar. Porque le dice a ChatGPT, escribe una lección sobre The Mark y ChatGPT no tiene ni el tiempo, ni las restricciones, ni nada. Así que escupe 200 palabras genéricas o 2,000 palabras de relleno. Te frustras porque tienes que editar demasiado y lo empiezas a leer y todo es basura. Con tu número cambias el juego. Ahora usa lo que yo le llamo el Constraint-Based Prompting. Prompting basado en restricciones. Tu instrucción a la IA cambia radicalmente. Ahora le dices, actúa como el guionista experto, escribe el guión para la lección del protocolo zombie, necesito que cubras
punto A, punto B, punto C, restricción crítica. El guión debe de tener una extensión aproximada de 600 palabras. Esto es vital para mantener el ritmo de enseñanza. No seas conciso, sé detallado. Usa ejemplos y analogías para llenar la densidad sin usar paja. Al darle un objetivo numérico, o sea, 600 palabras, obligas a la IA a profundizar. Si la IA solo tiene 100 palabras de información superficial sobre un tema, pero tú le exiges 600, obviamente lo que está pasando es que lo estás forzando a buscar matices, a expandir los ejemplos, a explicar los porqués y no quedarse solo en el qué. Estás usando longitud como una herramienta de calidad. Si la IA te entrega 300 palabras, no lo aceptes. Dile, este es muy corto, solo estás cubriendo la superficie. Expande el punto 2 con un ejemplo práctico paso a paso hasta llegar a las 600 palabras. De esta forma garantizas que cada lección tenga la profundidad necesaria y que, al final de tu proceso, tu curso dure exactamente lo que prometiste. Ni un minuto más de relleno, ni un minuto menos de valor. Eso es manufactura de élite. Bien, ahora ya tienes tu Frankenstein estructurado, tus títulos de transformación activos y tus matemáticas calculadas. Ahora te sientas frente a la IA y estás listo para generar el contenido completo. Y aquí es donde ocurre el último gran accidente aéreo. El instinto te dice, voy a copiar todo lo que hice, se lo voy a pegar a ChatGPT y le voy a decir, escribe todo el curso. Si haces esto, el resultado va a ser basura, te lo garantizo. Y te voy a explicar por qué con ingeniería, no con opiniones. El problema radica en la arquitectura misma de los LLMs. Estos modelos operan bajo tokens. Un token es aproximadamente 0.75 palabras. Aunque los modelos más nuevos permiten tener ventanas de contexto enormes, como 128,000 tokens o más, hay dos limitaciones críticas que nadie te cuenta en la publicidad. El límite de salida, el output limit. Una cosa es lo que el modelo puede leer, o sea, el input, y otra muy distinta es lo que puede escribir, o sea, el output. La mayoría de los modelos tienen un límite duro de salida de alrededor de 4.096 tokens, unas 3.000 palabras por respuesta. Si le pides un curso completo de 27.000 palabras de golpe, el modelo físicamente se cortará a la 10ª parte. Es como intentar llenar una piscina con un vaso de agua. La capacidad del vaso es limitado. La otra es la degradación de la atención, lost in the middle. Este es el punto más grave. Investigadores de Stanford descubrieron un fenómeno llamado lost in the middle, perdido en el medio. La atención del modelo tiene una forma de U. Recuerda muy bien cuál es el principio de tu instrucción y el final, pero su capacidad de razonamiento y coherencia colapsa en el medio del contexto. Si le pides 10 módulos de golpe, los módulos 1 y 2 serán decentes. Los módulos 9 y 10 serán pasables, pero los módulos de 3 al 8 serán vagos, repetitivos, perderán completamente el tono experto. El modelo entra en un modo de ahorro de energía cognitivo, alucinando contenido o repitiendo frases para intentar cerrar la respuesta antes de quedarse sin tokens. La conclusión es obvia. No puedes construir un rascacielos tirando todo el cemento de golpe. Tienes que ir piso por piso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución definitivamente no es rezar para que el modelo aguante. La solución es ingeniería pura otra vez. Vamos a implementar una técnica llamada batching secuencial con inyección de contexto. En lugar de luchar contra la ventana de contexto, vamos a resetearla estratégicamente cada pocos minutos. No vamos a generar el curso, vamos a generar lotes de alta atención. Funciona así. Toma la estructura y la divides en bloques lógicos pequeños, idealmente 3 a 5 lecciones o un módulo corto. Esto mantiene la carga cognitiva del modelo fresca y enfocada. ¿Cuáles son los pasos? Paso 1. El prompt de inicio del lote. Es el contexto fresco. El objetivo aquí es mantener los tokens dentro de la zona de alta atención del modelo. Le das a la IA el contexto específico solo para ese lote. Vamos a escribir ahora el módulo 1. Contiene estas 5 lecciones y pones la lista de lecciones. Quiero que escribas entonces el guión solo para estas 5 lecciones. Mantén el tono de expertise que definimos. Recuerda el límite de 6.000 palabras por lección. Paso 2 es la revisión del tono. Los modelos sufren de algo llamado drift, la deriva. Empiezan con el tono correcto, pero a medida que generan texto, tienden a regresar a su tono promedio. Se vuelven robóticos. Por eso, cuando la IA te entregue ese primer lote, no sigas. Haz clic en check de calibración. Lee la primera lección. ¿Suena experto? Si notas la mínima desviación, corrígelo ahora.
Escríbele, estás derivando hacia un tono corporativo. Vuelve a ser conversacional y directo. Si no corriges la deriva en el kilómetro 1, estarás en el continente equivocado para el kilómetro 1000. Paso 3. La costura. Este es el puente semántico. Esta es la parte vital para que el curso no parezca un Frankenstein mal cosido. Cuando pases al siguiente lote, al módulo 2, no lo trates como un chat nuevo y aislado. Tienes que realizar una inyección de contexto. Tienes que pasarle manualmente el estado del anterior al nuevo proceso. Tu prompt para el siguiente debe de incluir un puente. Y este puente debe de ser perfecto. Ahora vamos con el módulo 2. Importante, quiero que la primera frase de este nuevo módulo haga una referencia explícita al concepto final del módulo anterior. Y ahí escribes el concepto clave y continúas escribiendo. Para crear una transición suave. Aquí están las lecciones del módulo 2. Al hacer esto, engañas al modelo. Le haces creer que tiene una memoria perfecta de lo anterior, cuando en realidad tú le estás inyectando el recuerdo exacto que necesita para continuar. Estás gestionando la coherencia narrativa manualmente, asegurando que el alumno sienta un flujo continuo de principio a fin. Hemos cubierto mucho terreno en este video. Vamos a recapitular el sistema completo para que no se te olvide nada. Entendimos la probabilidad. Vimos que la IA tiende a la mediocridad, por esto de la campana de Gauss, y que necesitamos el verbalized sampling para empujarla a los extremos donde vive la genialidad. Después vimos el brain dump. Aprendimos que sin tu experiencia cruda, estas cicatrices de guerra, la IA solo puede alucinar generalidades. Después vimos el abogado del diablo. Usamos a la IA para atacar nuestras ideas y blindarlas antes de estructurarlas. Después vimos el método Frankenstein. Cosemos la seguridad lógica de la opción A, la profundidad de la opción B y lo sexy de la opción C. Después usamos la calculadora. Eliminamos la duda creativa con matemáticas simples para tener metas de producción exactas. Después vimos el batching, lo que es la producción por lotes. Lotes pequeños para mantener la calidad y la coherencia técnica. Quiero cerrar con una reflexión. Mucha gente viene a la IA buscando un ataque. Buscan un botón mágico para que hagan trabajo por ellos, para poder irse a la playa, mientras ellos no están haciendo nada. Si esa es tu mentalidad, por favor, no uses mi sistema. Vas a llenar el internet de basura eficiente. La IA no está aquí para que tú trabajes menos. La IA está aquí para que puedas elevar tu estándar a niveles que antes eran imposibles para una sola persona. Está aquí para que sea un socio experto, para que te pueda ayudar a producir un curso con la profundidad y la estructura de una universidad entera. Está aquí para que dejes de ser un creador de contenido promedio y te conviertas en un arquitecto de propiedad intelectual. Tienes las herramientas, tienes la metodología, tienes la matemática. Ahora solo falta una cosa, que te sientes en la silla a ejecutar. Deja de consumir y empieza a producir. Nos vemos en el top 1%. Si quieres más tips, únete a mi newsletter o visítanos en englishuniversity.com. Te esperamos.